Pues buenos días a todos, gracias por estar conectados con nosotros en este webinar. Vamos a compartir con ustedes algunos aspectos en relación al uso eficiente de los lubricantes en operaciones de arranque de viruta y también de troquelado y estampado. Como nos enuncia nuestro tema, es romper ese paradigma que tenemos que entre más lubricante apliquemos a una lámina o un chorro continuo al arranque de viruta, vamos a obtener mejores resultados en el mecanizado. Bueno, pues vamos a empezar con esta presentación. Vamos a tener vamos a conceptualizar primero lo que son los fluidos de corte. Los fluidos de corte son son líquidos que se usan especialmente y se aplican mediante mangueras para tener un contacto muy directo entre la pieza o el material que vamos a transformar y el elemento que va a transformar esta pieza. Las principales funciones de un líquido de corte son la evacuación de la viruta, la refrigeración y la lubricación entre la herramienta y el material. Si esta aplicación es correcta, se va a maximizar la producción, se va a aumentar la seguridad del proceso y mejorará el rendimiento de las herramientas y la calidad de las piezas. Eh, para hacer una correcta selección del flujo de corte, tenemos que considerar básicamente tres elementos. Uno es el material de la pieza que vamos a maquinar. No es lo mismo maquinar un acero dulce, un acero D2, un acero H13, un acero tratado o un acero que ya tiene una dureza previa o un tratamiento superficial previo. No es lo mismo que tratar, por ejemplo, un acero dulce. Es mucho más sencillo. El tipo de material y la rebaba que vamos a obtener es diferente. El material de la herramienta de corte es muy importante. Si nuestra herramienta de corte está recubierta, la geometría que tenemos, la resistencia que vamos a tener entre el material que estamos maquinando y nuestra herramienta de corte, pues se va a comportar de manera diferente. El tipo de maquinaria que tenemos también es sumamente importante. Nos va a marcar la pauta de qué sistemas de aplicación de lubricante vamos a tener que aplicar en nuestras máquinas. Vamos a distinguir dos tipos de lubricantes de elementos de corte. El primero es el refrigerante. El refrigerante es un compuesto que es diluido en agua, es un aceite que se diluye en el agua y cuyas propiedades me van a permitir, por un lado, lubricar y por otro lado, refrigerar. Su composición se va a estar básicamente por aditivos azufrados, parafinas, clorados y también aceites sintéticos. Generalmente también adicionamos otros elementos como es el grafito, el disulfuro de molibdeno y el disulfuro de zinc. Y el objetivo primordial de este refrigerante es eliminar el calor. Anotemos este punto, por favor, llévenselo a su memoria, porque es una de las diferencias entre los dos elementos que vamos a tratar el de hoy, que es un refrigerante y que es un lubricante. Para la utilización de los refrigerantes durante el mecanizado requerimos para empezar, una gran cantidad de líquido. Y sobre todo que sea en una correcta disolución. Generalmente estas disoluciones las dejamos en manos de nuestros operadores y estos operadores no utilizan las proporciones adecuadas. Supongamos que estamos utilizando una proporción de 1 a 1, pues al operador le va a decir, está demasiado espeso, le voy a poner más agua. Y no se da cuenta que las propiedades químicas y mecánicas de nuestro refrigerante pues están siendo modificadas precisamente por la concentración de nuestro refrigerante. Entonces, es muy importante que si nosotros marcamos una disolución
y una concentración en nuestro refrigerante, esta se cumpla. No, esto no está al contentillo del operador, no es por la capacidad de la experiencia del operador. Esto es ya por tablas, qué concentraciones vamos a tener para cada tipo de material y para cada operación. Entonces, este es un punto bien importante. Otro punto es que para utilizar refrigerantes, pues necesitamos equipo especializado, ¿no? Pero no tanto para la aplicación, sino es para la recirculación. Esto nos genera costos pues, operativos demasiado altos. Por ejemplo, para ocupar este sistema vamos a ocupar tanques especiales, tanques de colección fijo, filtros y bombas. Todo esto es un costo adicional en nuestra maquinaria increíble y lo tenemos que utilizar porque así está diseñada, ¿no? Pero hay otro punto muy importante que va a influir en los costos de la utilización de refrigerantes, que es la utilización de aditivos. Generalmente, en las empresas no tomamos en cuenta este costo porque no llevamos un control adecuado del uso de los refrigerantes. No sabemos qué pH tiene, no sabemos si está generando bacteria, no sabemos si estamos recirculando de manera correcta, si el refrigerante ha estado ahí acumulado por semanas, y nos damos cuenta cuando ya nos molesta. ¿De qué manera nos molesta un refrigerante? Por medio del olfato. Distinguimos malos olores, ajá, o nos empieza a picar la piel, nos empieza a dar ardor y comezón en la piel. Entonces, estas molestias se deben a que el refrigerante ya generó bacteria, a que el pH del lubricante también ya no es el adecuado, a que la concentración también ya no es la adecuada. La densidad también es un parámetro que tenemos que estar monitoreando constantemente mediante un refractómetro. Entonces, pues estos parámetros normalmente en las empresas no se lleva una bitácora de control de estos parámetros. Pocas son en las que he visto que se lleva un control adecuado de estos sistemas. Algunos componentes químicos que contienen los refrigerantes y que son nocivos para el hombre. Bueno, pues por ahí tenemos monoditrietaloaminas que van a causar irritación en la piel y alergias. Vamos a tener también, por ejemplo, propilenglicol, que también causa alergias, y así un sinnúmero de elementos que, como pueden ver en la tabla, causan malestar, pero sobre todo también van a causar contaminación y es un agente altamente contaminante a nuestro medio ambiente. Esta parte de los nitritos, que es un aditivo que tenemos para prevenir la corrosión. Hay que tener mucho cuidado con él porque es una sustancia que es factor de enfermedades cancerígenas. También así tenemos que tener mucho cuidado con las sustancias cloradas, las parafinas cloradas. Al momento de hacer reacción y del calentamiento podemos generar gases que se vuelven altamente tóxicos para el operador. Entonces, mucho cuidado con estos aditivos que estamos ocupando y con estos elementos que vamos a tener. Algunos aditivos que colocamos o deberíamos de colocar en nuestros refrigerantes son, por ejemplo, los emulgentes, ajá, son los inhibidores de la corrosión, los estabilizadores, agentes antiespumantes, los aditivos EP, estos son parafinas cloradas que hasta cierto punto van a aumentar la viscosidad de nuestro lubricante, de nuestro refrigerante,
y sobre todo las biocidas. Esto es muy importante cuidarlo porque esto es lo que va a evitar que nuestro refrigerante se llegue a contaminar y genere bacterias. Entonces, por ahí son parámetros que debemos de cuidar. Pero algo bien importante es que cuando no tenemos un uso continuo de este refrigerante, el refrigerante ya pierde cualidades y propiedades, sus cualidades y propiedades. Entonces, todas sus características se ven alteradas y se convierte en un residuo peligroso y como tal debemos de tratarlo con gestores de residuos autorizados. No podemos este, simplemente desechar este refrigerante virtiéndolo, no sea al desagüe. Esto no se puede hacer. Esto va a causar un grave daño a nuestro medio ambiente. Entonces, aquí viene otro costo de usar líquidos refrigerantes. El manejo como un desecho peligroso, un residuo peligroso. El otro elemento que podemos ocupar, el otro fluido que podemos ocupar para realizar la operación, pues es un lubricante. Un lubricante lo podemos definir como una sustancia que se coloca entre dos piezas móviles formando una capa que impide el contacto y permite su movimiento, incluso elevadas temperaturas y presiones. Básicamente un lubricante va a estar compuestos por aceites, pueden ser sintéticos, semisintéticos o naturales. Básicamente esa es la constitución de nuestro lubricante. Y el objetivo principal de un lubricante, pues realmente es eliminar el calor mediante la reducción de la fricción. Es decir, minimizamos la causa y también minimizamos los síntomas. No es como el refrigerante, donde solamente estamos atacando el síntoma, pero no atacamos la causa. En la imagen podemos ver dos zonas de calor que se presentan al momento de hacer un eh, trabajo por arranque de viruta. La primera, la zona anaranjada, que es la zona primaria de corte, pues este calor se genera por el rompimiento de los enlaces o sí, de los enlaces a nivel molecular del material que estamos trabajando y pues realmente esta energía, este calor no lo podemos evitar, ya es propio del material. Y la zona marcada con el color rojo, lo voy a marcar por aquí, esta zona que llamamos una zona secundaria, esta zona secundaria eh, es generada propiamente por la interacción entre nuestra herramienta de corte y nuestra viruta. En el punto preciso de esta arista, ajá, donde estamos realizando realmente el arranque del material o la transformación del material. ¿Podemos eliminar completamente este calor? La respuesta es no, pero sí podemos minimizarlo. ¿De qué manera podemos minimizarlo? Generando una capa. Aquí lo tenemos marcado en color verde. Esta capa de lubricante se va a quedar precisamente entre la viruta y nuestra herramienta de corte. Ajá. Esto se va a lograr mediante la aplicación de lubricantes que tengan la cualidad de que sus moléculas puedan polarizarse y con esto vamos a lograr una mejor adhesión a la cara de la cuchilla cortante o del filo cortante. Ajá. Pues como saben, nuestro principal proveedor de calor en cualquier proceso pues es la fricción. La fricción la podemos definir como el rozamiento o la fuerza que existe entre dos superficies ásperas y que se oponen así entre sí a su desplazamiento. Estas superficies, por más pulidas que la veamos, por más pastas que utilicemos para pulir, por más procesos de rectificado que pongamos, que tengamos, siempre vamos a tener una superficie áspera. En esta imagen podemos
eh, identificar, por ejemplo, dos superficies ásperas, lo que se llama valles y crestas, cómo interaccionan, cómo están impidiendo entre uno y otro el movimiento. ¿Qué es lo que hacemos con el lubricante? Pues tratar de rellenar esos valles y crestas, generando una superficie más o menos homogénea para minimizar la generación de calor. Ajá, una imagen al microscopio de, de una superficie, pues la podemos ver aquí. Ahora sí, menos es más. ¿Cuántos de ustedes no pensarían que entre más lubricante coloquemos en un sistema de arranque de viruta, vamos a obtener mejores resultados? Dice, bueno, pues si estoy inundando con el lubricante, perdón, con el refrigerante, pues con el lubricante también puedo en determinado momento inundar o mojar demasiado las superficies. Esto es un error. El lubricante, llega un momento en que las propiedades de lubricidad ya no se comportan igual por la cantidad que estamos aplicando. En este caso, menos es más. La cantidad precisa en la colocación exacta entre el material y nuestra herramienta de corte. Ese es el secreto. No podemos poner un aumento de lubricante porque entonces estaríamos generando otros problemas. No sé si en alguna ocasión ustedes han visto o experimentado que vienen las láminas apiladas y el proveedor de lámina utiliza un aceite para evitar la corrosión. Este aceite, si lo ponemos en exceso, lo que va a provocar es que nuestras láminas se peguen y aunque estemos utilizando separadores magnéticos, esta operación no se va a llevar a cabo. Este mismo fenómeno se manifiesta en nuestros sistemas de arranque de viruta. La viruta se va a ir, o el polvo de viruta se va a ir adheriendo a nuestra herramienta y vamos a generar una capa. Pero imagínate, es calor, más calor, más calor, más calor en cada capa. Va a llegar un momento en que por más lubricante que pongamos, no vamos a poder disipar este calor. Entonces, aquí viene el secreto. ¿Qué es la lubricación de cantidad mínima? Nosotros llamamos a este sistemas de lubricación de cantidad mínima por sus siglas en inglés, como lo definimos como MQL. Y esto es básicamente lo que dice su nombre. Es aplicar pequeñas cantidades de lubricante, nótese, no refrigerante, lubricante, entre nuestra herramienta de corte y nuestro material que está siendo procesado. ¿Cuánto? Usted me puede preguntar, es que, ¿cuánto es poco? ¿Cuánto es una mínima cantidad? Nuestros amigos alemanes, pues sí lo definieron y en las normas DIN, ellos especifican que el uso de 50, desde 50 mililitros por hora hasta 150 mililitros por hora se considera una lubricación mínima. Y en en algunos textos ustedes van a encontrar que esta lubricación podría considerarse como nula y considerar al maquinado como un maquinado en seco. Otros estudios también han definido que los parámetros pueden ir creciendo hasta los 500 mililitros por hora. ¿Esto de qué va a depender? Ya lo habíamos visto anteriormente y es el tipo de material que estamos cortando, si tiene algún recubrimiento, si tiene algún tratamiento superficial, si tiene algún tratamiento térmico, el tipo de cortador que estamos utilizando, la velocidad y los parámetros de mecanizado, el tipo de máquina que estamos empleando para hacer este mecanizado. Estos parámetros nos van a definir qué cantidad de lubricante podemos ocupar. Sí un parámetro que vamos a definir a prueba y error, la verdad es que sí. Sí tenemos un parámetro especificado en una norma,
pero sí tenemos que ir a la prueba y error para definir realmente los parámetros de la cantidad de lubricante que vamos a estar aplicando. Sin embargo, aquí hay en el texto hay un parámetro, un dato bastante curioso. Comparemos ahora, en el peor de los casos, que estemos ocupando 500 mililitros por hora. Pero comparémoslo entonces contra este intervalo que va desde los 30,000 a los 60,000 mililitros por hora, que implica la ocupación, estar ocupando un refrigerante. Eso es lo que estamos realmente desperdiciando. Ese es dinero tirado a la basura. Me podrás decir, oye Silvino, pues es que con tan pocas cantidades de refrigerante que estás ocupando, perdón, del lubricante que estás ocupando, ¿también lo vas a desechar? Sí, en efecto. Todo el lubricante que ocupemos en un sistema MQL se va a desechar. No tenemos ninguna recuperación de este lubricante. Tiene sus beneficios, los vamos a ver más adelante. Si bien también por el lado de los costos, el uso de un buen lubricante es mucho más costoso que un refrigerante, a la larga y al hacer la comparación entre los elementos que intervienen para hacer el costeo real de la operación, se van a dar cuenta que vamos a tener un incremento en dicho costo. Bueno, continuamos con esto. ¿En qué operaciones no podemos evitar el ocupar, por ejemplo, un refrigerante? En todas esas operaciones donde esté involucrada la abrasión, les recomiendo que sí, no sigan ocupando su refrigerante, es un baño continuo, no hay ningún problema. Todo lo que sea, por ejemplo, rectificado, afilado, esmerilado, en esas operaciones, en ese tipo de operaciones, sigan ocupando su refrigerante, porque aparte de que estemos llevándonos el calor con baño continuo, lo que estamos haciendo es un lavado, estamos lavando los lodos generados por esta operación de esmerilado o de abrasión. Entonces, en ese tipo de operaciones sí es muy recomendable que ocupemos el refrigerante en baño continuo. En operaciones como el aserrado, el fresado, el torneado y el taladrado, es recomendable invertir para poder ocupar lo que es la lubricación de cantidad mínima o MQL. Algunos fluidos que no son adecuados para el MQL. Definitivamente todos aquellos fluidos que sean mezclables en agua no son candidatos para ser utilizados en un sistema de MQL. Todo fluido que esté, a la que se le tengan que adicionar biocidas, no es candidato para ser ocupado con sistemas MQL. Todo lubricante, todo refrigerante que tenga que ser completado o con aditivos no es candidato para poderlo ocupar en un sistema de MQL. Productos basados en aceites minerales con alto contenido de compuestos aromáticos tampoco son candidatos para ser ocupados con fluidos, como fluidos MQL, ¿no? ¿Cuál es el ciclo virtuoso o qué beneficios voy a tener yo con emplear un sistema MQL? Pues son tres parámetros los que vamos a evaluar ahorita, que es, por ejemplo, en el primero es la ayuda al medio ambiente. En la ayuda al medio ambiente, precisamente como no necesitamos nosotros adicionar ningún aditivo a nuestro aceite y se maneja de manera pura, tampoco necesitamos rebajarlo o combinarlo con agua, pues no estamos haciendo uso de elementos contaminantes. El lubricante como tal se ocupa al 100%. Una pequeña capa, una ligera capa queda impregnada en la viruta
y en la mayor de las veces esta pequeña capa que está impregnada en la viruta se evapora con el mismo calor que estamos generando en ella. Otra pequeña capa va a quedar en la superficie de nuestro elemento que estemos maquinando. Sin embargo, esta pequeña capa, pues solamente nos va a traer beneficios porque es una capa de protección anticorrosiva y tampoco en ningún momento va a tener una interacción con nuestro medio ambiente. Sí vamos a tener una evaporación y podemos llegar a generar nubes con estos sistemas que son sumamente eficientes. Pero la mayoría de las ocasiones es tan mínima la cantidad de lubricante que estamos metiendo y la mínima la cantidad que se esté evaporando que nuestro personal no va a presentar problemas de dermatitis o problemas de irritación en la piel, no va a presentar problemas o va a ser mínimo el daño que podamos ocasionar a vías respiratorias por la ingesta de estos gases. Entonces, pues ahí tenemos otros beneficios, ¿no? No tenemos, como les dije, estos lubricantes no llegan al medio ambiente, no son desechados, no se consideran residuos peligrosos, ni siquiera tenemos que tener un protocolo de manejo de residuos peligrosos con ellos, porque no lo hay, no tenemos un residuo como tal. Bueno, por el lado de ayuda a los empleados, vamos a manejar dos vías. Una ya la estábamos tratando, que es la vía de la salud y riesgo en el trabajo, en donde ellos al ocupar una sustancia amigable para con ellos, pues no van a tener problemas de salud. Pero también hay otra situación, al generar eh, maquinados más limpios, más secos, lo que vamos a tener es superficies y rebabas más limpias, más secas. Se van a pegar menos a las superficies de nuestras máquinas. Entonces vamos a ayudar a nuestros empleados a que la limpieza de nuestras máquinas sea más rápida. Ellos van a tener menos carga de trabajo, y vamos a aumentar la productividad. Esto nos lleva a al siguiente punto, que es la ayuda al negocio. Si bien el uso de un lubricante resultaría inicialmente una inversión muchísimo mayor, y aclaro, muchísima mayor tomando en cuenta que puede ser tal vez un 200, 300% mayor el costo del producto como tal del galón de lubricante comparado con el galón de refrigerante. Cuando hacemos una comparación de todo lo que implicaría la utilización de este refrigerante, nos damos cuenta que el costo real de esta utilización se va a ir por abajo del 50%. ¿Qué va a implicar esto? ¿Qué pensarían ustedes si yo les digo que sus herramientas de corte se pueden incrementar la vida hasta en un 500% o más? Que en lugar de utilizar al mes tal vez 100 galones de refrigerante de corte, ustedes van a utilizar solamente un galón de lubricante. Que en lugar de que el tiempo de máquina ocupado sea entre el 50 y el 60%, ustedes tengan un porcentaje de ocupación de su máquina productiva entre el 80 y 90%. Si hacemos la suma de todos estos elementos que intervienen y que cambian solamente por la utilización de un refrigerante y un lubricante, estaríamos hablando de ahorros que van de un 30 a un 50%, de un aumento en la productividad que va del 20 al 35%. Entonces, al hacer este tipo de análisis, realmente representa una ayuda para el negocio el utilizar sistemas MQL. Y ahora sí, vamos a hablar de responsabilidades del sistema MQL. Vamos a identificar tres puntos principales. Uno es la responsabilidad del aplicador MQL, el otro las responsabilidades que son de la maquinaria y otro son las responsabilidades de los fabricantes de herramientas.
Mm, Tal vez esté mal empleada la palabra responsabilidad, porque son los requerimientos o es todo lo que lo que debemos de pedir o tener en nuestras máquinas, en nuestros aplicadores y en nuestras herramientas para una correcta aplicación de un sistema MQL. Primeramente, responsabilidades en la máquina. En la máquina, ¿cuáles son esos requerimientos que debemos tener? Primeramente, si identificamos, hay que identificar qué tipo de máquina vamos a utilizar. ¿Vamos a tener una máquina de corte convencional o vamos a tener una máquina de CNC? Si tenemos una máquina de corte convencional, tenemos guardas de protección, guardas de seguridad, tenemos partes planas y fijas donde podamos colocar un imán para colocar una boquilla y direccionarla. Tenemos un lugar donde podamos colocar un medio de control para poder suministrar este lubricante a la boquilla. Por otro lado, si nuestro sistema es un centro de maquinado, este centro de maquinado tendrá una junta rotativa que nos permita poner un canal de suministro hacia el interior de la máquina, un canal de suministro de lubricante hacia el interior de la máquina. Este cabezal tendrá un hocillo que nos permita hacer un mezclado homogéneo en el interior. Tendrán los canales realmente para poder suministrar este refrigerante a nuestras máquinas. Este, Tenemos, por ejemplo, superficies, guardas de protección en los husillos de acero inoxidable. Eh, Tenemos diferentes ángulos en las tolvas para que nos permita separar la rebaba gruesa de los polvos. Tenemos husillos de manejo de residuos. Tenemos alguna banda transportadora que nos permita la extracción de estas rebabas secas. Tenemos algún lugar donde podamos colocar un sistema de control de lubricación. El control de nuestra máquina nos permite interconectar o tener esa interrelación entre el control de MQL y el control de la máquina. Pues son varios aspectos que tenemos que tomar en cuenta para una correcta aplicación. Por otro lado, las responsabilidades del aplicador MQL. Bueno, aquí sí tenemos que, por ejemplo, el aplicador MQL tendrá bueno, debe de tener un cabezal de aspersión, una boquilla de aspersión que nos permita hacer una correcta pulverización. Debemos de tener por lo menos bombas de desplazamiento positivo en nuestro control. Debemos de tener un generador de señales en nuestro control. La tubería debe ser lo bastante resistente como para que no se rompa cuando tenga interacción entre los elementos cortantes, entre estas rebabas. Se tendrá que proporcionar manguera de una o de dos vías. eh, Tenemos que tener también la capacidad necesaria si necesitamos hacer una lubricación interna y una lubricación externa. Definamos qué es una lubricación interna. Una lubricación interna es cuando la lubricación es a través del husillo y de la junta del eje rotativo de nuestra máquina. Y este tipo de lubricación lo vamos a suministrar a través de los canales que vienen en nuestras herramientas de corte. Cuando tenemos ya ese tipo de herramientas de corte, entonces estamos hablando de una lubricación interna. Una lubricación externa es cuando colocamos boquillas adicionales en el exterior y fijamos estas boquillas pues a través de imanes o de bases magnéticas. Bueno, pues ahora sí vamos a empezar, yo creo que con los comerciales, el tipo de lubricante que vamos a promocionar en este caso, pues es eh, un Coolup que es una de nuestras marcas. Este lubricante es fabricado por la marca Unis y es un lubricante
que cumple al 100% con todas las características que debe de tener un sistema MQL. Es decir, para empezar, sí tenemos una propiedad que va a permitir generar barreras muy delgadas entre nuestra pieza y en este caso, nuestro cortador o nuestro elemento cortante. Sí vamos a tener una baja en el coeficiente de fricción bastante sustancial. Este líquido o este lubricante en particular tiene las propiedades de polarización. ¿Qué es esto? Que molecularmente vamos a polarizar las moléculas de tal forma que vamos a tener una positiva y una negativa, y estas moléculas se van a unir entre sí, se van a atraer entre sí. Esto va a permitir que generemos capas muy homogéneas sobre toda la superficie de la herramienta y la superficie de la viruta, de la rebaba. Es un sistema, es un lubricante bastante seguro, es 100% natural, no es tóxico, es un lubricante que está hecho de material vegetal renovable, es seguro para la piel, es seguro para los trabajadores, no contiene ningún derivado del petróleo, no contiene cloro o silicona, no produce COVs nocivos, y sobre todo, y esto es algo muy útil para todos ustedes, es que si llegáramos a tener algún derrame o algo de este producto llegara a caer en coladeras o algún compartimiento y demás, no hay que preocuparnos. El producto es 100% biodegradable, pero no por ser un producto 100% biodegradable quiere decir que vamos a tener una corta vida de estante. Al contrario, tenemos una larga vida de estante que va alrededor de los 5, 6 años. Entonces esto nos permite que nuestro producto pues ustedes tengan una cantidad suficiente de producto para garantizar el trabajo, ¿no? Para comentar también y dar respuesta al equipo, que si requerimos un equipo especial. Estos son los equipos que nosotros como marca UNIS ofrecemos. La primera imagen es un call lubricator y la segunda imagen corresponde a lo que llamamos un servo o spray. Ambos están suministrados y utilizan bombas de desplazamiento positivo. La diferencia entre uno y otro es que el servo o spray va a tener electroválvulas, va a tener un generador de pulsos eléctricos, y el co-lubricator no. El co-lubricator es lo más sencillo que podemos tener en el mercado. Sí va a tener un generador de pulsos como si fuera, o para que se den una idea, es como si fuera un timer, más o menos. Este timer lo vamos a hacer funcionar a través de aire. Entonces, lo único que necesitamos para conectar el co-lubricator es aire. ¿Cuántas salidas podemos tener en el call lubricator? Hasta 2 salidas. Es bueno para eh, procesos, como les dije, de aserrado, de taladrado y de fresado. En el call lubricator podemos tener hasta 6 salidas. Podemos tener una salida dedicada para aire. Podemos programar, podemos en determinado momento controlar y bloquear de manera más fácil y eficiente cada una de las salidas. Nuestro siguiente producto, pues, es un sistema que nosotros denominamos Quantum. Esta es un producto que nos permite tener una comunicación ya con el control de la máquina. Este elemento es recomendado, o este producto es recomendado cuando tenemos centros de mecanizado CNC, pues ya más actuales, donde él nos permite tener una interconexión con el control de la máquina. Entonces, al tener esta interconexión, nuestro sistema puede cambiar de un programa de lubricación a otro sin necesidad de que tengamos que ir al panel de control de nuestro sistema. Basta con que cambiemos el nombre o el parámetro de mecanizado que vamos a utilizar en nuestro centro de maquinado, para que en automático esta interconexión vaya
y cambie los parámetros de lubricación. Aquí sí podemos jugar más con esas variables y ser todavía más eficientes en la aplicación del lubricante. Una aplicación especial que tenemos es el corte por aserrado. Como pueden ver, hacemos uso de un co-lubricator para hacer esto y una boquilla especial. Ajá. Estas boquillas se van a colocar directamente sobre ya sea sobre la sierra cinta o sobre el disco de corte y vamos a tener una lubricación directa sobre cada uno de los dientes. Esto nos va a dar una eficiencia que va a aumentar nuestra productividad en más del 100%. Y bueno, pues también de acuerdo a las necesidades que tengamos y las aplicaciones especiales que podamos encontrar, vamos a tener diferentes boquillas o cabezales de aspersión. Importante de esto es que cada una de las boquillas y cabezales de aspersión está preparada para que la combinación del fluido y del aire se dé en la punta de estas. No se mezclan en el interior, se mezclan en la punta. Esto nos permite generar una nube. Mal dicho, porque la nube implica que también tenemos evaporaciones. Sin embargo, es la manera más coloquial con la que encontramos este término, ¿no? Y bueno, ya como conclusión de los sistemas MQL, pues podemos decir que vamos a aumentar la vida de la herramienta, como se los había comentado, puede llegar hasta un 500% el aumento de la vida de la herramienta. Vamos a mejorar la calidad de corte y el acabado de las superficies y va a quedar similar el acabado a un sistema de corte en seco. Vamos a reducir el impacto al medio ambiente, ya que no estamos haciendo uso adicional ni de agua, por un lado, ni estamos adicionando algunos otros elementos que produzcan contaminación al momento de ser, eh, pues, desechado este tipo de material. Vamos a eliminar costos de equipos de refrigerante y estas molestias en nuestros operadores. Vamos a mantener un taller limpio y vamos a eliminar los derrames de refrigerante y el exceso de pulverización. Vamos a reducir los costos de limpieza y sobre todo vamos a aumentar las ganancias de reciclaje, porque las virutas secas se cotizan como viruta de primera, entonces el costo de una viruta seca es muchísimo mayor que una viruta de segunda. Y por último, pues los sistemas UNIS MQL y el lubricante COLUB juntos forman una solución de lubricación muy rentable para el corte de metales. Los sistemas UNES aplican COLUB con moderación. Por lo general, un usuario del sistema UNIS MQL aplicará solo unas pocas onzas en un turno de 8 horas, lo que contrasta con los sistemas tradicionales de refrigerante de inundación que requieren galones y galones de refrigerante, equipos de prueba, equipos de filtrado y eliminación costosa. Bueno, voy a tocar rápidamente otro tema, que es la lubricación, pero de lámina en el proceso de troquelado. ¿Cuáles son los problemas que tenemos generalmente en los sistemas de troquelado? Por un lado, la utilización de elementos de lubricación incorrecto. La aplicación, por ejemplo, de lubricante a través de mamilas, a través de brochas, a través de aspersores que no son los adecuados. ¿Qué nos va a originar todo esto? Por un lado, el excesivo utilización de lubricante. Más no siempre es mejor. En nuestro caso, sí, menos es más. Siempre va a ser, esa es nuestra filosofía. Menos es más. Los sistemas que estamos viendo en pantalla nos van a permitir dosificar. Importante es esto, dosificar. Vamos a aplicar la cantidad necesaria para la aplicación que estamos llevando en ese momento. Vamos a tener, por un lado, bueno, nuestros equipos están constituidos por un aplicador, un control y un tanque. Básicamente todos los equipos de lubricación van a estar constituidos por estos tres elementos.
Para nosotros, bueno, pues este control lo estamos estrenando este año, lo hemos denominado Smart Flow. Es un control que ya hace uso de una pantalla touch, que podemos tener acceso a tecnologías 4.0 sin ningún problema, que podemos intercambiar programas mediante la utilización de una USB. Podemos tener hasta 250 programas contenidos en este control. Tenemos toda la seguridad posible, ya que cuenta con varias contraseñas de acuerdo al nivel que vaya a estar utilizando. Tenemos el nivel operador, el nivel supervisor, el nivel mantenimiento, y cada contraseña pues les va a dar acceso a diferentes parámetros en nuestro control. Como les había comentado, pues es una interfaz intuitiva, de muy fácil uso. Podemos interconectar hasta 22 eh, electroválvulas en este sistema. Podemos controlar 22 electroválvulas. Todas podemos hacer eh, se llama, perdón, se me fue la palabra. Podemos definir la cantidad de lubricante que pasa a través de la electroválvula en cada una de estas salidas en nuestro modo de programación. Tenemos un modo de autoprograma donde solamente basta con que pongamos el paso que estamos utilizando, el espesor de lámina, el tipo de material, eh, y automáticamente el sistema me va a arrojar una sugerencia de programación para este tipo de operación que estemos utilizando. Vamos a tener un sistema de aplicación, podemos tener uno en base a rodillos. También tenemos los aplicadores de espreas, pero el sistema de rodillos marca una gran diferencia con respecto a nuestros competidores, ya que con este sistema de rodillos garantizamos que vamos a tener cantidades precisas en el momento que necesitemos de la lubricación. Vamos a tener también capas sumamente homogéneas a todo lo largo. Y sobre todo, podemos lubricar ambas caras de nuestra lámina. La lubricación, en este caso, como lo muestra esta figura que estamos señalando, la lubricación es de adentro hacia afuera. No es como los sistemas convencionales y que usa mi competencia, en donde el suministro del lubricante es de afuera hacia adentro. Es decir, lo hacemos ya sea por aspersores o lo hacemos mediante sistemas de goteo. Con esto, ¿qué evitamos? Bueno, pues que tengamos escurrimientos. Garantizamos que nuestros equipos nunca van a tener un escurrimiento. Entonces, bueno, pues esta es una de las grandes ventajas que podemos tener con estos sistemas. También vamos a tener boquillas de aspersión. Tenemos dos tipos de boquilla, el ajuste estándar y el ajuste remoto. El ajuste estándar, para hacer el ajuste de nuestra boquilla, en el ajuste estándar tenemos que hacer el paro de la máquina, mientras que con el ajuste remoto no tenemos que parar nuestra máquina para hacer el ajuste de los abanicos o de los conos o de la cantidad de lubricante que pase a través de ellas. Estas boquillas están fabricadas en aluminio anodizado, son monolíticas, las puntas son en acero inoxidable y son intercambiables. Entonces, por aquí podemos ver, por ejemplo, también cómo vamos a tener dos tipos de aspersiones. Una va a ser aspersión cónica y otra va a ser la aspersor tipo ventilador. Nosotros le llamamos de abanico también por el tipo de geometría que se genera al momento de la aplicación. La primera, la cónica, la vamos a ocupar cuando tengamos que lubricar en zonas muy específicas dentro de nuestra troqueladora, y la otra generalmente la ocupamos cuando el sistema de rodillos no nos suministra la cantidad o no generamos la capa suficiente a la entrada. Entonces utilizamos este sistema para poder aplicar una cantidad mayor.
Generalmente la aspersión cónica la vamos a ocupar cuando tengamos operaciones de corte, doblez o embutido no profundo, y la aspersión por ventilador o de abanico la vamos a ocupar cuando tengamos eh, dobleces un poco más severos, cortes un poco más severos, de mayor magnitud, y sobre todo si tenemos embutidos profundos. Bueno, pues por mi parte es todo.